Queridos amigos, les saludo en el amor del Señor. Ya es diciembre, fin de año. La verdad es que es tiempo de hacer recuentos, es tiempo de analizar lo que ha sido nuestra vida, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho durante este año. Pero todavía nos queda tiempo, nos quedan algunos días todavía, así que podemos hacerlo. Yo quiero compartir una palabra que la verdad estaba planificada para el domingo pasado, pero que no había tenido la oportunidad de grabarla, ¿ya? Y bueno, ahora lo presento para que podamos disfrutar esta palabra. El tema es creciendo y madurando en la fe. El texto es Hebreos 6, versículos 1 al 5, y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ahora, cuando nos enfrentamos a esta cita, a nuestra mente y nuestro corazón viene el temor, tanto por nosotros como por personas que conocemos. Si yo conozco a alguien que le calza justo este versículo. Analizamos nuestro proceder y juzgamos si hemos estado en la voluntad de Dios o no. Repasamos otra vez los versículos finales del Salmo 139, cuando David le clama a Dios pidiéndole que examine su corazón, repase sus pensamientos para ver si hay maldad y lo guíe por camino eterno. Nos acordamos también del joven rico que se acercó a Jesús para preguntarle cómo alcanzaría vida eterna. Pero Jesús lo emplaza a dar el tesoro de su corazón a los pobres, y pensamos entonces, ¿cuál es nuestro tesoro? La pregunta que hacemos hoy y que les hago a ustedes es: ¿podemos perder la salvación? ¿Cuántas veces podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Pensemos en Jesús, que le dijo a Pedro que debía perdonar 70 veces 7. Entonces nos alegramos que sean 490 veces, pero ¿y si vamos en la número 488? Nos quedan 2 arrepentidas más. Y luego de eso, al infierno. Si es que morimos, nos vamos al infierno. Ahora, no creo que Dios pretenda eso. Por lo tanto, debemos examinar el pasaje que nos asusta a la luz de las herramientas que tengamos. Obtener una conclusión razonable y que se ajuste a la enseñanza general de Dios para nuestra vida y salvación y eternidad. En primer lugar, las herramientas que tenemos nos dicen que debemos examinar la cita bíblica a la luz del contexto en el que fue escrita. Y para eso debemos atender 2 cosas. La primera de ellas es que fue escrita para un público definido. Es decir, para judíos que se habían convertido al cristianismo, o bien judíos que habían aceptado a Jesús como el Mesías prometido, ¿ya? En griego, Mesías es el Cristo, y que esperaban su pronto retorno. Pero la demora de su segunda venida y las persecuciones que se desataron en contra de ellos después de la muerte de Esteban, ¿cierto?, les hacían dudar si habían tomado la decisión correcta de convertirse en cristianos, por lo que existía el riesgo de que regresaran al judaísmo.
Y esto es interesante porque nosotros no podemos tomar una cita bíblica y sacarla de su contexto y darle un sentido que no tiene, darle hacer una doctrina de ese versículo si es que no está dentro del propósito en el cual fue escrito. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando examinamos las Escrituras. Estos judíos, recordemos que Jesús, cierto, se movió en un ambiente judío, por lo tanto, el autor de la carta de los Hebreos está escribiendo a judíos. La segunda es que el templo no había sido destruido, por lo que todos los rituales tradicionales de purificación y limpieza a los que hace mención la cita bíblica, vale decir, arrepentimiento, a los rituales tradicionales de purificación, arrepentimiento a través de sacrificios, poniendo la fe en el cordero sacrificado, bautismos o lavamientos ceremoniales, imposición de manos en el animal a sacrificar para transmitirle el pecado y así escapar del juicio eterno. Y eso era lo que tenían que hacer los judíos dentro de su doctrina, dentro de su religión, de su dogmatismo. Eso es lo que tenían que hacer, ¿cierto? El arrepentimiento venía a través del sacrificio, el sacrificio del cordero. Y ponían la fe en este cordero, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacían? Y ponían sus manos en el cordero de esta forma para transmitirle el pecado al cordero que iba a ser sacrificado. Y el cordero moría, ¿cierto? Era sacrificado por los pecados. Ahora bien, antes de entrar a eso, había lavamientos rituales, a los que ellos llamaban bautismo, ¿ya? Y todo eso todavía estaba a la vista, porque el templo no había sido destruido. Todo lo que fue sacrificio se terminó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Así que hasta el momento todo eso está siendo vigente, ellos lo están viendo. Y todo eso, como les decía, estaba a la vista, por lo que se hacía fácil para los judíos convertidos volver a estos rituales para librarse de la culpa por pecados cometidos. Ahora, que nosotros como cristianos gentiles pensemos que los cristianos mencionados en este pasaje son creyentes que fueron salvos una vez y han perdido su salvación, es incorrecto. La epístola fue escrita para los judíos, por algo se llama Hebreos. Y judíos creyentes que estaban vacilando para alentarlos a mantenerse en la fe. Lo que se les ofrece a través de Cristo es muchísimo mejor que lo que les fue prometido a través de la ley de Moisés, pues Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón, y que todo el ritual del judaísmo. Por eso en el versículo 9 les dice: pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos convencidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Es decir, el escritor, el autor de esta carta, se está disculpando de su lenguaje duro con ellos, su lenguaje fuerte. Pero también les está diciendo: miren, pongan atención, lo que ustedes tienen a través de Cristo es mucho mejor que todas las tradiciones, es mucho mejor que todo lo que ustedes puedan hacer en el templo, porque ya no necesitan volver a hacer todo eso. No necesitan volver a hacer sacrificio. No necesitan poner su fe en un cordero, porque el cordero perfecto ya fue sacrificado. Es decir, expresa toda su confianza en que los hermanos a quienes les escribió la carta permanecerán firmes, pues la fe mira hacia el que prometió, es decir, Jesús. La fe mira hacia Jesús, y la esperanza mira hacia las cosas que han sido prometidas. Si yo pongo mi fe en Jesús, mi esperanza es lo que Él prometió, lo va a cumplir. En cuanto a la salvación, sin lugar a dudas, esta es completamente segura, pues la Escritura es firme en este punto.
El apóstol Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, Dios es el que hace justos. Dios es el que hace justos. El trono de Dios está detrás del hombre y de la mujer más débil y más humilde que ha puesto su confianza en Jesús. Y hoy no hay ningún ser creado en el universo que pueda presentar una acusación contra uno de estos que han sido justificados a través de la fe en la sangre de Cristo. Y en lo que sigue del pasaje, hasta el versículo 39, nos dice que no existe nada que pueda separarnos de ese amor que se entregó a sí mismo para regalarnos, para obsequiarnos esta salvación. ¿Puede usted encontrar algo que no nos pueda separar del amor de Dios? Aquí tenemos una garantía de que nada de lo visto, nada de las cosas que no se ven, nada de lo que es natural y nada de lo que es sobrenatural nos puede separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algún día cada creyente va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo. La obra de cada creyente va a ser probada por el fuego, y el fuego quema, consume. Las obras que usted está llevando a cabo para Cristo van a pasar por la prueba de fuego. Si nuestras obras han sido realizadas por nuestra naturaleza humana, en vez de ser realizadas por el poder del Espíritu, serán consumidas por el fuego. Y al quemarse esas obras, ilustradas por la madera, el heno y la hojarasca, solo quedará el humo, que pronto desaparece. Nos gustaría grabar esto en los corazones de los creyentes, que el Señor no va a evaluar tanto nuestra asistencia a la iglesia los domingos, sino cosas más profundas, como el fruto espiritual en la vida del creyente. ¿Ha crecido usted en el conocimiento de Él? ¿Ha sido usted un fiel testigo de Cristo? ¿Ha dado testimonio con su vida de lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Ha sido su vida de algún valor para Cristo? ¿Ha sido usted una bendición para otras personas? Mis amados hermanos y hermanas, mis queridos y amados amigos y amigas, no voy a decir que tengo muchos deseos de estar ante ese tribunal, porque Él me va a examinar allí minuciosamente, no para determinar mi salvación, porque yo ya soy salvo, pero Él va a poner en evidencia lo que queda, si yo he de recibir una recompensa o no. Mi salvación está segura, nuestra salvación está segura. Lo que queda por afirmar es nuestra responsabilidad, tanto en los frutos, en el fruto de nuestra vida, tanto en aprender, estudiar, aprender más de Él, no quedarnos con lo simple, no quedarnos con lo que leímos y pensar de que eso es para nosotros. A lo mejor ni siquiera es para nosotros, como el pasaje que acabamos de leer. Pero sí lo que necesitamos es aprender más de Él, aprender más de su palabra. Mi sugerencia es que usted estudie, aprenda, edifíquese. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Usted necesita conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, estudiar con los que saben, estudiar con los que conocen, estudiar con los que tienen un trasfondo, un testimonio de vida y que son capaces de enseñar a otros. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El Señor le bendiga abundantemente y gracias por esperarnos.